está detrás de todas estas campañas de este Frente Nacional de la Familia es que se deje en el limbo literalmente todos estos preceptos que están prácticamente derivados de la Constitución y de diversos compromisos internacionales que todos están dirigidos a lograr el reconocimiento de los derechos humanos de las personas sin ningún tipo de discriminación. Y termino diciendo, no hay manera de empoderar a una persona, y menos si no es una niña, un niño, un adolescente, si no se le da la información, la orientación que requiere para que pueda decidir con toda responsabilidad, a partir de la información, lo que tenga que decidir de manera clara y precisa y sobre todo sin consecuencias que puedan afectar el desarrollo de su proyecto de vida. De tal manera que voy a empezar a darle la palabra para hablar rápido de este tema. Me importa mucho que quienes me acompañan en esta mesa, en esta conferencia de prensa, tomen la palabra. Empiezo primero con Luis Perelman, si es tan amable. Te voy a pasar el micrófono. Buenos días. El llamado que quiero hacer como sexólogo y activista en los temas de familias y diversidad sexual, que soy miembro fundador de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual, es a pedir a los padres y madres a reflexionar sobre lo que aprendemos sobre diversidad sexual, desde la preocupación por el bienestar de los hijos y las hijas, cómo hemos aprendido el tema de diversidad y lo que, si hacemos una encuesta con las amistades en cualquier salón de clase, en cualquier escuela, con cualquier grupo familiar o durante las discusiones familiares, preguntamos qué palabras saben y qué expresiones saben alrededor de gays, lesbianas, bisexuales. Podemos sacar en grupos 50, 60, 70 palabras y expresiones que no las sabemos todos, es cultura popular y desgraciadamente todas son negativas o peyorativas. Esa es la cultura homofóbica que traemos muy bien aprendida. Lo único que está haciendo la Constitución es decir, los seres humanos por su orientación sexual y expresión de géneros, todos son iguales. Y entonces nos mueve el no entender, porque todavía no hemos aprendido como sociedad a considerar, incluso la educación que damos a los hijos es esa, solo hablamos en forma peyorativa. Y esto, al mismo tiempo queremos lo mejor para los hijos, entonces tratamos de proteger y de no hablar del tema. Esa es la posición de los grupos del Frente de la Familia, que no se les vaya a decir a los niños que dos personas que se quieren pueden ser del mismo sexo y no pasa nada. Ese es parte del terror. Y este rechazo que están inculcando y magnificando además en forma tan vocal, diciendo que solo hay una forma de ser familia, está empujando a gente a ocultarse. Entonces puede haber gente homosexual que decida que va a casarse con alguien del sexo opuesto porque así los están forzando. Entonces puede ser una consecuencia negativa. Y por otro lado, padres que dan este mensaje de rechazo a los hijos, el alto rechazo de negar la existencia, de bloquear acceso a información seria, profesional sobre diversidad sexual. El avergonzarse del tema es alto rechazo, y el alto rechazo tiene que ver con una posibilidad de suicidio de los hijos hasta 8 veces, en base al proyecto, el estudio del proyecto de aceptación familiar publicado por la Academia Americana de Pediatría. Y entonces ese daño es el que queremos evitar y tenemos que darnos cuenta que estamos todavía fomentando el rechazo, y es muy importante decir a los padres que entendemos que es con la mejor intención, pero están mandando el mensaje erróneo, y por eso la posición de la Constitución es la que tenemos que afianzar. Gracias. Muchas gracias, Luis. Por favor, Roberto Baeza. Ya, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por el espacio y por compartir.
Bueno, como 4 puntos muy puntuales que quisiéramos tal vez como colocar en la discusión es, primero celebramos la armonización de las leyes internacionales con las leyes nacionales. Nos parece que sin duda la armonización tanto de la orientación sexual como de la identidad y expresión de género en las leyes y en la operativización de las políticas públicas nos va a permitir tener una protección amplia de nuestros derechos, ¿no? En ese sentido celebramos esa propuesta de armonización. Para pasar en un segundo punto, este es uno de los momentos más importantes históricos, no solo en términos de orientación sexual, de matrimonio igualitario, sino me quiero centrar también en, este es el momento en donde el bono demográfico más importante y más grande de toda la historia representa a las y los jóvenes. ¿Y qué significa esto? Cuando digo que representa a las y los jóvenes, significa que evidentemente tiene una relación con la regulación de la sexualidad, de nuestras sexualidades, desde la niñez, desde la adolescencia y desde la juventud, ¿no? Cómo la sociedad de alguna manera nos intenta regular nuestras sexualidades, el ejercicio además de nuestra sexualidad y de nuestros cuerpos, y cómo nos enfrentamos las y los jóvenes frente a estas acciones, ¿no? Que pueden atentar incluso contra las dignidades humanas de todas las personas. Otro elemento importante que me parece mencionar es el rol que juega la educación integral en la sexualidad en los espacios educativos, particularmente en los espacios formales, ¿no? Como una herramienta que permita no solo deconstruir, sino también garantizar el libre desarrollo de las personas. Y por último, también una cosa que nos parece importante mencionar, y es una herramienta clave para poder avanzar en el tema de matrimonio igualitario, es la laicidad del Estado como una herramienta de protección de nuestros derechos humanos, ¿no? Nos parece importante colocar la discusión, sí, de opinión pública, pero también desde la laicidad del Estado, como una garantía y una responsabilidad a la protección y reconocimiento de nuestros derechos. Muchas gracias por el espacio y estamos a sus órdenes. Por favor, Jaime Morales. Hola, buenos días a todos y a todas. Senadora, muchísimas gracias por esta iniciativa y por ser la protectora de los derechos humanos como garante de todo lo que hay en la Constitución. Primeramente, yo quisiera mencionar que el que se retome las iniciativas presidenciales del 17 de mayo con estas modificaciones nos hace ver que el legislativo va a tomar esto en sus manos. Y digo legislativo ahora desde el Senado porque parece ser que en la Cámara de Diputados nadie o muy pocos se han tomado en serio esto. Y se ha iniciado una guerra en la cual la comunidad LGBTI estamos en la mitad. Hay un presidente débil, hay un Estado que parece que no hay una dirección y entonces la Iglesia regresa para tomar su agenda, para retomar e imponer su agenda. Y los legisladores, en lugar de defender el Estado laico, de defender una iniciativa, de las pocas iniciativas que son solidarias, que son pensadas y que son humanas, ¿sí?, se echan para atrás. Entonces aquí no hubo pacto, aquí no hubo ninguna manera que los partidos se pusieran de acuerdo, porque esto no es prioridad para ellos. Pues no es prioridad para ellos, pero es prioridad para nosotros, para nuestras familias y para México. Es muy importante destacar que la Iglesia y la derecha están enfrentando al pueblo de México con mentiras. Las mentiras ya las mencionó la senadora, pero fundamentalmente lo que no vamos a permitir es que digan que nosotros no somos ni hacemos familia. Nosotros somos y hacemos familia porque somos mexicanos y mexicanas, porque tenemos hijos e hijas y porque vivimos con honor, vivimos con dignidad y vivimos con derechos. Entonces, lo que le queremos decir a la gente que nos esté viendo y a los legisladores que nos están viendo, que se tiene que legislar con la Constitución en la mano, no con la Biblia en la mano. Que las personas que quieren ir a marchar el 10 lo hagan, pero lo hagan con la convicción que van a marchar en contra de otro grupo de personas que quieren privilegiar sus derechos sobre los de otra comunidad. Nuestra comunidad no pretende opacar a ninguna, queremos ser iguales a los demás, pero sobre todo ponen en peligro a nuestras familias. Ahora, la gente que tenía guardados sus
prejuicios los está sacando porque desde la iglesia, desde el púlpito, desde los espectaculares, desde la mentira, desde la radio y desde la televisión, les están diciendo que sí es cierto, que nosotros no somos ciudadanos de primera, que no merecemos, que no tenemos dignidad, que no tenemos valores y que no tenemos respeto. Y es muy importante decirles que sí tenemos valores, que sí tenemos respeto y que se los vamos a exigir cuantas veces sea necesario y en los ámbitos en que sea necesario. Hoy estamos en el Senado de la República, nuevamente gracias a la senadora Angélica de la Peña y toda la gente que trabaja con ella y los senadores que están aliados en esta iniciativa para el matrimonio. No es el matrimonio, son los derechos humanos que debemos tenerlos todos y todas. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Por favor, Lolkin Castañeda. Muchas gracias, senadora. Muy buen día. Me parece muy importante recordar en el marco de estas iniciativas que en México el matrimonio civil igualitario no es un tema nuevo. En México el matrimonio civil igualitario fue legislado hace casi 7 años en la Ciudad de México. Habemos más de 7,500 parejas que hemos podido garantizar este derecho en toda la República Mexicana, 10 estados de la República en donde contamos con este derecho en igualdad y 22 estados que se resisten a garantizar la Constitución política mexicana. El tema del matrimonio no es un tema que debamos seguir discutiendo porque no tiene que ver con una discusión de fe, no es un tema dogmático. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado perfectamente claro que el matrimonio civil igualitario no puede ser exclusivo para un hombre con una mujer y con fines de procreación, que aquellos códigos civiles que sostengan esta definición son inconstitucionales y aquellos gobiernos que sostienen la inconstitucionalidad de sus códigos claramente están faltando a su mandato. Bajo esta lógica, lo que estamos haciendo es acompañar esta iniciativa porque no puede seguir habiendo derechos desiguales, derechos diferenciados en el país. Y por eso lamentamos mucho la campaña que ha promovido en principio las asociaciones religiosas y que luego parapetadas en estas asociaciones civiles del Frente Nacional por la Familia y tal, lo único que han pretendido es salir a polarizar a la sociedad. Cuando el PRI, cuando Emilio Gamboa y César Camacho dicen que este tema no es prioridad para su partido, no se alcanza a entender entonces cuál es la vocación de un partido político si no es el de armonizar nuestra constitución política y garantizar todos los derechos para todas las personas. Esa es la exigencia mínima que estamos haciendo a nuestros congresos y a nuestra ciudad. Llamamos también a no caer en provocaciones con estas lamentables expresiones conservadoras que lo único que pretenden es seguir sujetando, polarizando a la sociedad y desigualando derechos. Lesbianas, homosexuales, bisexuales, personas trans, formamos parte de esta sociedad y lo único que queremos es gozar de los mismos derechos que tiene el resto. Quien no esté de acuerdo, sean las organizaciones de la familia, sea el PRI, sea el PAN, quien no esté de acuerdo con los criterios que nos permiten construir el tema de matrimonio civil igualitario, habrán de hacer un litigio en contra de la Suprema Corte de Justicia, quien ya ha dado estos criterios y estos argumentos para avanzar y para reconocer la igualdad y la dignidad de todas las personas en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Lol. Por favor, Víctor Espíndola. Muchas gracias. En el Movimiento por la Igualdad en México
un frente común de organizaciones de la sociedad civil, de activistas, de defensores de derechos humanos, de ciudadanía en general. Saludamos la iniciativa de la senadora Angélica de la Peña, como también saludamos en su momento la iniciativa del presidente que presentó el 17 de mayo. ¿Por qué? Porque reconoce iguales derechos para todas las personas, para todas las familias. Y así como lo hemos hecho desde ese momento, reclamamos que el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, procese las dos iniciativas de las que hoy estamos hablando, que las dictamine y que desde luego las vote a favor, porque como bien ya se dijo, este no es un asunto de ideología, no es un asunto de religión, es un asunto de derecho. El Poder Judicial de la Federación ya se manifestó a favor de la igualdad de derechos, el Ejecutivo también ya se manifestó a favor de la igualdad de derechos. Solamente corresponde hoy, en esta cita con la historia, al legislativo que se manifieste a favor de la igualdad de derechos. Concretamente, la aritmética es muy sencilla, el exhorto es directamente para los legisladores del Partido Revolucionario Institucional. Sin los votos del Partido Revolucionario Institucional, esta iniciativa no va a ser posible. Ellos tendrán que tener en cuenta y cargar con el peso de la historia si no reconocen la igualdad de derechos para todas las personas, sin distinción, sin discriminación y desde luego apelando a que la mayoría de la población en este país somos jóvenes. De tal manera que el exhorto continúa vigente. El Partido Revolucionario Institucional tiene que dictaminar y aprobar lo que la Suprema Corte de Justicia ya determinó, así como el Ejecutivo también está en la misma sintonía. Ese es el posicionamiento del Movimiento por la Igualdad en México, que está agrupando a más de 100 organizaciones a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, Joaquín Aguilar, si es tan amable. Hola, buenos días. Yo quiero hacer un llamado para que se refuerce el Estado laico. Como miembro y director de la red de sobrevivientes de abuso sexual por sacerdotes, sabemos cuál es la táctica que siguen las instituciones religiosas en esta campaña. Queremos exigir al gobierno que se refuerce. Este es un tema de derechos, es un matrimonio civil, no religioso. Nosotros somos miles de víctimas alrededor del mundo, los cuales sabemos quiénes son ellos. Por favor, solamente es un atento llamado al Congreso de la Unión. Legislen a partir de los derechos humanos. Dejen de lado toda esta campaña tan terrible que está emprendiendo la institución religiosa, específicamente pongámosle nombre a Norberto Rivera y a toda los jerarcas religiosos. Yo creo que la mayoría de la iglesia ya aceptó estas iniciativas, los jerarcas no. Entonces solamente es reiterar el reforzamiento al Estado laico y que se aprueben estas leyes como ya lo dijeron anteriormente. Gracias. Muchas gracias. Por favor, Toño Medina. Gracias. Yo nada más quiero decir que qué bueno que el jefe del Ejecutivo Federal retomó esta iniciativa que proviene de la sociedad civil, que el PRD la ha defendido durante muchos años y que ha provocado estos encuentros, ha provocado de hecho que el movimiento de la diversidad sexual se reunifique y luche por un objetivo común, que es el matrimonio igualitario, y que además de esa posibilidad se sigan abriendo los espacios para la diversidad sexual. Qué bueno que el PRD, yo creo que ahí sí, Jaime, habría que precisar, el PRD no se ha peleado, el PRD ha cerrado filas en el tema. Yo como secretario nacional de diversidad sexual se los digo contundentemente. Muestra de ello que está nuestra diputada del PRD, nuestra senadora, perdón, nuestra diputada constituyente del PRD también, Lolquín Castañeda, y que nosotros no vamos a ceder ante la intolerancia o ante pues el PRI, que ha decidido ya no acompañar a su líder, a su presidente. El PRD va a continuar y vamos a seguir cabildeando. Y qué bueno que las organizaciones civiles, no nada más en la Ciudad de México, hay que decir, también en todo el país,
están exigiéndole a los diputados y diputadas de todos los partidos que esta ley pase. Porque, como bien dijo LOL, lo repito y creo que hay que enfatizarlo, es un tema ya juzgado. La Corte ya mandató a todos los, a 5 congresos, ¿no? Pero ya ha dicho que es un tema que tiene que ver con derechos, el derecho a la no discriminación. Y creo ahí que todos los diputados y diputadas, por ética política y por el mandato que como sociedad les otorgamos, tienen que responder a esa lógica, a una realidad social, como lo dijo la determinación 43-2015, donde la Corte dice, nos basamos a la realidad social. Es las familias conformadas por 2 papás, 2 mamás e hijos o sin ellos, existimos, pagamos impuestos, somos funcionales al sistema porque estamos dentro de la sociedad. Por tanto, tenemos que tener, como tenemos las mismas obligaciones, también tenemos que tener los mismos derechos. El PRD no va a ceder, el PRD ya cerró filas en el Senado, en la Cámara de Diputados y en sus congresos. Vamos a seguir apoyando la ley y no vamos a traicionar la confianza que nos ha dado la sociedad civil, la confianza que nos han dado durante muchos años militantes o votantes del partido para legislar temas que tienen que ver con los derechos humanos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, simplemente les agradecemos a ustedes la atención. Sabemos que hay una situación nacional que está concentrando la atención de todas y todos frente a la decisión que está tomando ya el presidente de la República para la remoción después de la renuncia de Videgaray. A todos nos preguntamos si esto fue quien pagó los platos rotos de la malograda visita de Trump. Todo el mundo dice que él fue el que estuvo detrás, entonces quizás sea eso, o también algo que se especula de que lo dejan libre para que se vaya de candidato por el PRI en el Estado de México. Bueno, si es así, no lo van a poner muy fácil. Entonces, porque tenemos que trabajar para que haga una gran alianza y lograr que en la elección del año que entra podamos ganar. Bueno, pero ese es otro tema. Se va la campaña de Trump. Se va la campaña de Trump. No, yo creo que no lo aceptarían. Es muy malo para la campaña. Entonces, ya saben ustedes, a Cedesol se va quien estaba en la Secretaría de Gobernación y va a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por favor. Sí, si nos permite, tenemos una pregunta de Isabel Uribe del canal del Congreso, senador. Sí, por favor. Isabel. Buenas tardes, senador, activistas. Preguntarles particularmente a los activistas si ustedes han tenido acercamientos con el Partido Acción Nacional, que ya sabemos más o menos cuál es su postura. El PRI ha dicho que no es un tema prioritario, pero también los votos del PAN son importantes. Preguntarles esto y también a la senadora si ya han tenido acercamientos sobre este tema con sus pares del PAN. Ajá. Muy bien. Víctor, ¿tú podrías contestar esa pregunta? En el Movimiento por la Igualdad en México hemos tenido una estrategia de incidencia política con diferentes legisladores de diferentes partidos políticos. Efectivamente hemos tenido comunicación con legisladores del PAN, desde luego que están atados por su ideología de partido, están atados también. Sin embargo, debo de ser justo también y honesto y decir que muchos de ellos… algunos de ellos francamente dicen que este es un tema de derechos y que a la hora de la votación pues a lo mejor van a estar en un predicamento para tal vez abstenerse, que es tal vez lo que pueden de pronto hacer o ausentarse, ¿no? Pero de pronto sí es un tema que les complica ideológicamente por su militancia. Y también sabemos de otros legisladores del PAN que definitivamente están en contra, y no solamente en contra, sino militando con una contundencia de la mano del Frente Nacional contra la familia, de hecho, no es por la familia. Entonces, pues nada, que sí hemos tenido este contacto y seguiremos haciéndolo con todas las fracciones parlamentarias, porque como decía yo hace un rato, la aritmética legislativa es muy sencilla. Para una reforma constitucional como la que se propone, se requieren de las 2/3 partes de los votos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República,
lo mismo que la mayoría de los congresos estatales. No es una ruta fácil. Definitivamente somos conscientes de que esta labor de incidencia y de trabajo con legisladores va a continuar. Muchas gracias. Sí, nada más, la única pregunta que tendríamos que hacerle en todo caso a los partidos políticos en México es si reconocen o no a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la máxima instancia impartidora de justicia. Si no es así, que litiguen en su contra, porque este es un caso que ya ha sido sancionado, que ya ha sido perfectamente analizado y que tenemos claro que es constitucional de acuerdo al artículo 1 por la igualdad y los derechos humanos. No hay más que discutir, ¿no? O sea, no es un tema que vayamos a construir a partir de la percepción de cada persona, sino han sido electos estas personas para armonizar las leyes y para proteger los derechos de todas las personas en México. Y solamente concluiría diciendo que el matrimonio civil igualitario no daña a terceras personas, es un convenio entre dos personas y bajo esa lógica nadie más debe tener el derecho a opinar sobre los derechos y las obligaciones de una pareja. Gracias. Pues sí, me parece que están contestadas las preguntas. Aquí el llamado también es al PRI. Hay una iniciativa del presidente y yo no recuerdo en la historia del presidencialismo donde una iniciativa de un presidente de la República, su partido político lo deje con un palmo de narices como están haciendo ahora los priistas en Cámara de Diputados, principalmente porque la iniciativa se presentó allá. Y nos parece también muy preocupante que se aplauda a Juan Gabriel. Reconocen que fue siempre, así fue, un distinguido priista. Juan Gabriel siempre se presentó como un priista connotado y luego vemos que le aplauden, lo festejan, lo extrañan, pero insisto, es incongruente que frente a lo que él era, hoy simplemente con una doble moral le den un palmo en las narices. Es una utilización horrible, fea, de muy malos modos. El trato que se da a quien están invocando, añorando por su fallecimiento, que todos nos unimos en ese sentido a Juan Gabriel. Sin embargo, me parece que lo peor desde el punto de vista político es la actitud que están asumiendo frente a una iniciativa del presidente. Por cierto que es muy loable, así como señalamos cosas terribles que nos preocupan que el presidente haga, la visita de Trump, otras cosas que ha hecho, los desaciertos que ha tenido, los malos consejos que tiene la gente que está alrededor que no le dicen, oiga, eso no es prudente, oiga, eso no está bien, oiga, esto va a tener esta repercusión, oiga, esto tiene una trascendencia internacional. En fin, me parece que hoy lo que deberían estar haciendo es apoyar estas buenas decisiones que tomó al presentar esta iniciativa y consultar al movimiento como un presidente de todos los mexicanos. ¿Alguien quiere decir algo más? Por favor, Jaime. Yo quisiera retomar el tema de Juan Gabriel porque viene al cuento. O sea, creo que el mejor homenaje que le podrían hacer a Juan Gabriel era apoyar la iniciativa del presidente de la República. Pero también el mejor ejemplo de que la homosexualidad no se pega, que la homosexualidad no es dañina, es que alguien tan evidentemente homosexual como Juan Gabriel, primero, fue súper talentoso, fue alguien muy querido por su público, hizo jotear a todos los machines de México, pero sobre todo tiene 3 hijos y ninguno de sus 3 hijos es un narcotraficante, ninguno está tirado a las drogas, ninguno es homosexual, no le pegó la homosexualidad, ninguno jotea, no le pegó el joteamiento. Entonces, creo que es el mayor ejemplo que podríamos tomar hoy para que Juan Gabriel de veras venga con dignidad a la mesa de la memoria. Juan Gabriel es un ejemplo que la homosexualidad no tiene nada que ver con la creatividad, pero con la educación de los hijos. La orientación sexual no tiene que ver nada en ello. Entonces, sería el mejor homenaje. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buen día. Bien, la próxima.
Bienvenidos, bienvenidas. Ah, caray.